El perseguidor, de Julio Cortázar. Didi me ha llamado por la tarde diciéndome que Johnny no estaba bien y he ido enseguida al hotel. Desde hace unos días, Johnny y Didi viven en un hotel de la Rue Lagrange, en una pieza del cuarto piso. Me ha bastado ver la puerta de la pieza para darme cuenta de que Johnny está en la peor de las miserias. La ventana da a un patio casi negro y a la 1 de la tarde hay que tener la luz encendida si se quiere leer el diario o verse la cara. No hace frío, pero he encontrado a Johnny envuelto en una frazada, encajado en un roñoso sillón que larga por todos lados pedazos de estopa amarillenta. Didi está envejecida y el vestido rojo le queda muy mal. Es un vestido para el trabajo, para las luces de la escena. En esa pieza del hotel se convierte en una especie de coágulo repugnante. El compañero Bruno es fiel como el mal aliento, ha dicho Johnny a manera de saludo, remontando las rodillas hasta apoyar en ellas el mentón. Didi me ha alcanzado una silla y yo he sacado un paquete de Gauloises. Traía un frasco de ron en el bolsillo, pero no he querido mostrarlo hasta hacerme una idea de lo que pasa. Creo que lo más irritante era la lamparilla, con su ojo arrancado colgando del hilo sucio de moscas. Después de mirarla 1 o 2 veces y ponerme la mano como pantalla, le he preguntado a Didi si no podíamos apagar la lamparilla y arreglarnos con la luz de la ventana. Johnny seguía mis palabras y mis gestos con una gran atención distraída, como un gato que mira fijo, pero que se ve que está por completo en otra cosa. ¿Qué es otra cosa? Por fin, Didi se ha levantado y ha apagado la luz. En lo que quedaba, una mezcla de gris y negro, nos hemos reconocido mejor. Johnny ha sacado una de sus largas manos flacas de debajo de la frazada y yo he sentido la flácida tibieza de su piel. Entonces, Didi ha dicho que iba a preparar unos Nescafés. Me ha alegrado saber que por lo menos tienen una lata de Nescafé. Siempre que una persona tiene una lata de Nescafé, me doy cuenta de que no está en la última miseria. Todavía puede resistir un poco. Hace rato que no nos veíamos, le he dicho a Johnny. 1 mes por lo menos. Tú no haces más que contar el tiempo, me ha contestado de mal humor. El 1, el 2, el 3, el 21, a todo le pones un número tú. Y esta es igual. ¿Sabes por qué está furiosa? Porque he perdido el saxo. Tienes razón después de todo. ¿Pero cómo has podido perderlo? Le he preguntado, sabiendo en el mismo momento que era justamente lo que no se le puede preguntar a Johnny. En el metro, ha dicho Johnny. Para mayor seguridad lo había puesto debajo del asiento. Era magnífico viajar sabiendo que lo tenía debajo de las piernas. Bien seguro. Se dio cuenta cuando estaba subiendo la escalera del hotel, ha dicho Didi, con la voz un poco ronca. Y yo tuve que salir como una loca a avisar a los del metro, a la policía. Por el silencio siguiente me he dado cuenta de que ha sido tiempo perdido. Pero Johnny ha empezado a reírse como hace él, con una risa más atrás de los dientes y de los labios. Algún pobre infeliz estará tratando de sacarle algún sonido, ha dicho. Era uno de los peores saxos que he tenido nunca. Se veía que Doc Rodríguez había tocado en él. Estaba completamente deformado por el lado del alma. Como aparato en sí no era malo, pero Rodríguez es capaz de echar a perder un Stradivarius con solamente afinarlo. ¿Y no puedes conseguir otro? Es lo que estamos averiguando, ha dicho Didi. Parece que Rory Frian tiene uno. Lo malo es que el contrato de Johnny... El contrato, ha remedado Johnny. ¿Qué es eso del contrato? Hay que tocar y se acabó.
y no tengo ni saxo, ni dinero para comprar uno, y los muchachos están igual que yo. Esto último no es cierto, y los tres lo sabemos. Nadie se atreve ya a prestarle un instrumento a Johnny, porque lo pierde o acaba con él enseguida. Ha perdido el saxo de Louis Rollin en Bordeaux. Ha roto en 3 pedazos, pisoteándolo y golpeándolo, el saxo que Didi había comprado cuando lo contrataron para una gira por Inglaterra. Nadie sabe ya cuántos instrumentos lleva perdido, empeñados o rotos. Y en todos ellos tocaba como yo creo que solamente un dios puede tocar un saxo alto, suponiendo que hayan renunciado a las liras y a las flautas. ¿Cuándo empieza Johnny? No sé, hoy, creo. ¿Eddie? No, pasado mañana. Todo el mundo sabe las fechas menos yo, rezonga Johnny, tapándose hasta las orejas con la frazada. Hubiera jurado que era esta noche y que esta tarde había que ir a ensayar. Lo mismo da, ha dicho Didi. La cuestión es que no tienes saxo. ¿Cómo lo mismo da? No es lo mismo. Pasado mañana es después de mañana, y mañana es mucho después de hoy, y hoy mismo es bastante después de ahora. En que estamos charlando con el compañero Bruno, y yo me sentiría mucho mejor si me pudiera olvidar del tiempo y beber alguna cosa caliente. Ya va a hervir el agua, espera un poco. No me refería al calor por ebullición, ha dicho Johnny. Entonces he sacado el frasco de ron y ha sido como si encendiéramos la luz, porque Johnny ha abierto de par en par la boca, maravillado, y sus dientes se han puesto a brillar, y hasta Didi ha tenido que sonreírse al verlo tan asombrado y contento. El ron con el Nescafé no estaba mal del todo, y los tres nos hemos sentido mucho mejor después del segundo trago y de un cigarrillo. Ya para entonces he advertido que Johnny se retraía poco a poco y que seguía haciendo alusiones al tiempo, un tema que le preocupa desde que lo conozco. He visto pocos hombres tan preocupados por todo lo que se refiere al tiempo. Es una manía, la peor de sus manías, que son tantas. Pero él la despliega y la explica con una gracia que pocos pueden resistir. Me he acordado de un ensayo antes de una grabación, en Cincinnati, y esto era mucho antes de venir a París, en el 49 o el 50. Johnny estaba en gran forma en esos días, y yo había ido al ensayo nada más que para escucharlo a él y también a Miles Davis. Todos tenían ganas de tocar, estaban contentos, andaban bien vestidos. De esto me acuerdo quizá por contraste, por lo mal vestido y lo sucio que anda ahora Johnny. Tocaban con gusto, sin ninguna impaciencia, y el técnico de sonido hacía señales de contento detrás de su ventanilla, como un babuino satisfecho. Y justamente en ese momento, cuando Johnny estaba como perdido en su alegría, de golpe dejó de tocar y soltándole un puñetazo a no sé quién dijo: «¡Esto lo estoy tocando mañana!». Y los muchachos se quedaron cortados. Apenas 2 o 3 siguieron los compases, como un tren que tarda en frenar. Y Johnny se golpeaba la frente y repetía: «Esto ya lo toqué mañana, es horrible, Miles, esto ya lo toqué mañana». Y no lo podían hacer salir de eso. Y a partir de entonces todo anduvo mal. Johnny tocaba sin ganas y deseando irse. «A drogarse otra vez», dijo el técnico de sonido muerto de rabia. Y cuando lo vi salir, tambaleándose y con la cara cenicienta, me pregunté si eso iba a durar todavía mucho tiempo. «Creo que llamaré al doctor Bernard», ha dicho Didi, mirando de reojo a Johnny, que bebe su ron a pequeños sorbos. «Tienes fiebre y no comes nada». «El doctor Bernard es un triste idiota», ha dicho Johnny lamiendo su vaso. «Me va a dar aspirinas y después dirá que le gusta muchísimo el jazz, por ejemplo el Ray Noble. ¿Te das una idea, Bruno? Si tuviera el saxo lo recibiría con una música que lo haría bajar de vuelta a los 4 pisos con el culo en cada escalón». «De todos modos no te hará mal tomarte las aspirinas», he dicho mirando de reojo a Didi. «Si quieres yo telefonaré al salir. Así Didi no tiene que bajar». «Oye, pero ese contrato, si empiezas pasado mañana creo que se podrá hacer algo. También yo puedo tratar de sacar un saxo a Gary Frien».
Y en el peor de los casos, la cuestión es que vas a tener que andar con más cuidado, Johnny. Hoy no, ha dicho Johnny mirando el frasco de ron. Mañana, cuando tenga el saxo. De manera que no hay que hablar de eso ahora, Bruno. Cada vez que me doy mejor cuenta de que el tiempo... Yo creo que la música ayuda siempre a comprender un poco este asunto. Bueno, no a comprender, porque la verdad es que no comprendo nada. Lo único que hago es darme cuenta de que hay algo, como esos sueños, ¿no es cierto?, en que empiezas a sospecharte que todo se va a echar a perder y tienes un poco de miedo por adelantado. Pero al mismo tiempo no estás nada seguro y a lo mejor todo se da vuelta como un panqueque y de repente estás acostado con una chica preciosa y todo es divinamente perfecto. Didi está lavando las tazas y los vasos en un rincón del cuarto. Me he dado cuenta de que ni siquiera tienen agua corriente en la pieza. Veo una palangana con flores rosadas y una jofaina que me hace pensar en un animal embalsamado. Y Johnny sigue hablando con la boca tapada a medias por la frazada. Y también él parece un embalsamado, con las rodillas contra el mentón, y su cara negra y lisa, que Ron y la fiebre empiezan a humedecer poco a poco. He leído algunas cosas sobre todo eso, Bruno. Es muy raro, y en realidad tan difícil. Yo creo que la música ayuda, ¿sabes? No a entender, porque en realidad no entiendo nada. Se golpea la cabeza con el puño cerrado. La cabeza le suena como un coco. No hay nada aquí dentro, Bruno. Lo que se dice es nada. Esto no piensa ni entiende nada. Nunca me ha hecho falta, para decirte la verdad. Yo empiezo a entender de los ojos para abajo, y cuanto más abajo mejor entiendo. Pero no es realmente entender. En eso estoy de acuerdo. Te va a subir la fiebre, ha rezongado Didi desde el fondo de la pieza. ¡Oh, cállate! Es verdad, Bruno. Nunca he pensado en nada. Solamente de golpe me doy cuenta de lo que he pensado. Pero eso no tiene gracia, ¿verdad? ¿Qué gracia va a tener darse cuenta de que uno ha pensado algo? Para el caso es lo mismo que si pensaras tú o cualquier otro. No soy yo. Simplemente saco provecho de lo que pienso. Pero siempre después. Y eso es lo que no aguanto. Es difícil, es tan difícil. ¿No ha quedado ni un trago? Le he dado las últimas gotas de ron, justamente cuando Didi volvía a encender la luz. Ya casi no se veía en la pieza. Johnny está sudando, pero sigue envuelto en la frazada y de cuando en cuando se estremece y hace crujir el sillón. Me di cuenta cuando era muy chico, casi enseguida de aprender a tocar el saxo. En mi casa había siempre un lío de todos los diablos y no se hablaba más que de deudas, de hipotecas. ¿Tú sabes lo que es una hipoteca? Debe ser algo terrible, porque la vieja se tiraba de los pelos cada vez que el viejo hablaba de la hipoteca y acababan a los golpes. Yo tenía 13 años, pero ya has oído todo eso. Vaya si lo he oído, vaya si he tratado de escribirlo bien y verídicamente en mi biografía de Johnny. Por eso en casa el tiempo no acababa nunca, ¿sabes? De pelea en pelea, casi sin comer, y para colmo, la religión. Eso no te lo puedes ni imaginar. Cuando el maestro me consiguió un saxo, que te hubieras muerto de risa, ¿sí lo ves? Entonces creo que me di cuenta enseguida. La música me sacaba del tiempo, aunque no es más que una manera de decirlo. Si quieres saber lo que realmente siento, yo creo que la música me metía en el tiempo. Pero entonces hay que creer que este tiempo no tiene nada que ver con nosotros, por decirlo así. Como hace rato que conozco las alucinaciones de Johnny, de todos los que hacen su misma vida, lo escucho atentamente pero sin preocuparme demasiado por lo que dice. Me pregunto en cambio cómo habrá conseguido la droga en París. Tendré que interrogar a Didi, suprimir su posible complicidad. Johnny no va a poder resistir mucho más en ese estado. La droga y la miseria no saben andar juntas. Pienso en la música que se está perdiendo, en las docenas de grabaciones donde Johnny podría seguir dejando esa presencia, ese adelanto asombroso que tiene sobre cualquier otro músico. Esto lo estoy tocando mañana. Se me llena de pronto de un sentido clarísimo, porque Johnny siempre está tocando mañana y el resto viene a la zaga.
en este hoy que él salta sin esfuerzo con las primeras notas de su música. Soy un crítico de jazz, lo bastante sensible como para comprender mis limitaciones, y me doy cuenta de que lo que estoy pensando está por debajo del plano donde el pobre Johnny trata de avanzar con sus frases truncadas, sus suspiros, sus súbitas rabias y sus llantos. A él le importa un bledo que yo lo crea genial y nunca se ha envanecido de que su música esté mucho más allá de la que tocan sus compañeros. Pienso melancólicamente que él está al principio de su saxo mientras yo vivo obligado a conformarme con el final. Él es la boca y yo la oreja. Por no decir que él es la boca y yo, todo crítico, es el triste final de algo que empezó como sabor, como delicia de morder y mascar. Y la boca se mueve otra vez. Golosamente la gran lengua de Johnny recoge un chorrito de saliva de los labios. Las manos hacen un dibujo en el aire. Bueno, si un día lo pudiera escribir, no por mí, ¿entiendes? A mí qué me importa. Pero debe ser hermoso, yo siento que debe ser hermoso. Te estaba diciendo que cuando empecé a tocar de chico me di cuenta de que el tiempo cambiaba. Yo se lo conté una vez a Jim y me dijo que todo el mundo siente lo mismo. Cuando uno se abstrae, dijo así, cuando uno se abstrae, pero no, yo no me abstraigo cuando toco, solamente que cambio de lugar. Es como un ascensor. Tú estás en el ascensor hablando con la gente y no sientes nada raro. Y entre tanto pasa al primer piso, el 10º, el 21, y la ciudad se queda ahí abajo. Y tú estás terminando la frase que habías empezado al entrar, y entre las primeras palabras y las últimas hay 52 pisos. Yo me di cuenta cuando empecé a tocar que entraba en un ascensor, pero en un ascensor de tiempo. Sí, te lo puedo decir así. No creas que me olvidaba de la hipoteca o de la religión, solamente que en esos momentos la hipoteca y la religión eran como el traje que uno no tiene puesto. Yo sé que el traje está en el ropero, pero a mí no vas a decirme que en ese momento ese traje existe. El traje existe cuando me lo pongo, y la hipoteca y la religión existían cuando terminaba de tocar, y la vieja entraba con el pelo colgándole en mechones, y se quejaba de que yo le rompía las orejas con esa música del diablo.